Saludos, amigos. Antes de sumergirnos en la noticia, les pido que den un like a este vídeo y se suscriban al canal para seguir recibiendo contenido relevante. Ahora, adentrémonos en el tema del día. Scholz atribuyó completamente a Rusia la responsabilidad de la interrupción de las entregas de gas a Europa. Evalúa los daños causados en la mitad del volumen de gas azul importado por Alemania, mientras que Europa en su conjunto se quedó sin aproximadamente 120.000 millones de metros cúbicos en el último año. La escasez obligó a recurrir al gas noruego y a construir nuevos terminales de GNL, además de adquirir gas en forma licuada. Paradójicamente, todo esto se traduce en una suma considerable. El gas, con sus moléculas de libertad, provocó una reacción histérica, y esto tiene consecuencias para los precios de la energía, advirtió el canciller alemán, sumido en las emociones. Rusia ha interrumpido el suministro de energía a Europa. El presidente de Rusia detuvo las entregas de gas a través de un gasoducto en buen estado, agregó. Scholz calificó el aumento de precios como consecuencias del imperialismo ruso. La interrupción de las entregas ha tenido graves consecuencias para los precios de la energía. Tuvimos que pagar 10 veces más por el gas en los mercados mundiales, insistió Scholz, sin amilanarse. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, calificó las afirmaciones de Scholz como mentiras y de inmediato señaló quién realmente intentó liberarse de la dependencia del gas ruso y quién lleva la responsabilidad de socavar la economía alemana. El alemán miente sin ruborizarse. Se negaron a sí mismos, traicionaron a su propio pueblo debido a su odio hacia Rusia, y ahora se retuercen y mienten. La situación se complica aún más cuando consideramos las acciones pasadas y presentes. ¿Fue acaso una estrategia imprudente renunciar a la seguridad energética en pos de intereses políticos momentáneos? ¿O existe una agenda oculta detrás de esta crisis? Medvedev apunta a la animosidad hacia Rusia como motivación, pero ¿hay otras fuerzas en juego? Este desacuerdo entre líderes de alto nivel plantea interrogantes fundamentales. ¿Hasta qué punto la decisión de Alemania de depender en gran medida del gas ruso fue acertada? ¿Cuál será el impacto económico a largo plazo para Alemania, por extensión, para Europa? ¿Estamos presenciando un choque de intereses geopolíticos encubierto bajo la excusa de una crisis energética? Es esencial reflexionar sobre estas cuestiones, ya que el panorama político y económico está en constante cambio. Les invito a compartir sus opiniones y análisis sobre este intrigante y complejo escenario. La verdad parece escurridiza, y la interpretación de los hechos puede variar. ¿Cuál es su perspectiva ante esta trama geopolítica? Mientras un exasperado Scholz carga la responsabilidad sobre Rusia, sus colegas están tramando otra sacudida para Europa. En el horizonte se vislumbra una nueva dependencia que debe ser abordada con determinación. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha expresado la necesidad de liberarse de la dependencia del suministro de materia prima china, llegando incluso a compararla con el gas ruso. Según informa la agencia de noticias turca Anadolu, el 10 de octubre, von der Leyen expresó su firme opinión durante la cumbre digital en Tallinn. Según sus palabras, la Comisión Europea debe evitar la dependencia de las entregas de metales chinos de la misma manera que lo hace con los hidrocarburos rusos. Los líderes europeos han estado impulsando activamente la Ley Europea de Materiales Críticos, que fue aprobada el 14 de septiembre de 2023 y entrará en vigor a partir del próximo año. Según esta ley, los países europeos no podrán importar materiales estratégicos de ningún país en una cantidad superior al 65% en la etapa de procesamiento. Estamos ante otro golpe a la economía europea y con dimensiones completamente nuevas. En esta ocasión, el daño podría ser mucho más significativo que en el caso de los hidrocarburos rusos, los cuales pueden reemplazarse, aunque sea con dificultad. La Comisión Europea, en particular, cubre el 98% de sus necesidades de metales de tierras raras mediante importaciones de China. Esto plantea una serie de preguntas intrigantes. ¿Es este enfoque de diversificación una respuesta efectiva a las vulnerabilidades económicas? ¿Cuáles serán las implicaciones para las industrias europeas que dependen en gran medida de estos materiales críticos? ¿Se logrará un equilibrio adecuado entre la autonomía y la cooperación internacional en el suministro de recursos? La nueva legislación europea,
destinada a reducir la dependencia de materiales críticos, plantea desafíos significativos para la infraestructura industrial y la cadena de suministro. ¿Cómo se adaptarán las empresas europeas a estos cambios y cuál será el impacto en la competitividad global? Les invito a reflexionar sobre estas cuestiones y a compartir sus puntos de vista sobre este nuevo capítulo en la compleja trama de las relaciones económicas internacionales. Aquí nos encontramos, en un escenario donde la Unión Europea adopta medidas decisivas, extendiendo su alcance más allá de los metales de tierras raras. El recién promulgado European Critical Raw Materials Lab no solo corta las compras de estos materiales estratégicos de una única nación, sino que también abarca elementos cruciales como bismuto, cobalto, cobre, galio, germanio, litio, magnesio, manganeso, grafito, silicio, titanio y tungsteno. La UE parece firme en su postura. La política de sanciones contra Rusia ya ha llevado al abandono de la compra de cobre, titanio, aluminio y otros recursos que los productores rusos han redirigido hacia Asia y África. En los primeros 5 meses de 2023, las importaciones de cobre y aleaciones en el mercado europeo disminuyeron en un 80% en comparación con el mismo periodo en 2022. Para el titanio, la caída fue del 30%. Mientras tanto, China, anticipándose al European Critical Raw Materials Lab, ha detenido la exportación de galio y germanio, ambos vitales en la industria moderna. El galio, un metal ligero, es esencial en la fabricación de semiconductores, mientras que el germanio se utiliza en la producción de fibra óptica y paneles solares. Estos elementos rara vez se encuentran en estado puro y, en su mayoría, se extraen como subproductos. La escasez de materias primas ya afecta a la industria europea, pero, ¿qué estrategia están siguiendo los líderes europeos? Las acciones tomadas indican un intento de impulsar la producción interna de materiales críticos, apuntando a alcanzar al menos el 15% para 2030. Sin embargo, aquí surge una contradicción fundamental: Europa carece de recursos. Aunque no es conocida por su abundancia de reservas, la UE lideraba en consumo de metales de tierras raras hasta hace poco, respaldando una industria tecnológica avanzada que, al parecer, ahora está en riesgo. Con la entrada en vigor inminente de la nueva ley, las dificultades con las materias primas son inevitables, y según estimaciones de expertos, los modestos suministros de la UE estarán disponibles, en el mejor de los casos, dentro de una década. Estas circunstancias plantean preguntas cruciales. ¿Puede la UE realmente lograr la autosuficiencia en la producción de materiales críticos? ¿Cómo se adaptarán las industrias europeas a esta transición? ¿Cuáles serán las consecuencias a largo plazo para la competitividad y la innovación? ¿Existe una solución a la vista o estamos destinados a enfrentar una década de escasez? Los invito a reflexionar sobre estas cuestiones y a compartir sus perspectivas sobre este desafío estratégico que se avecina para la Unión Europea. Queridos amigos, les agradezco sinceramente por ver este vídeo. Estaré muy contento si les dan me gusta y se suscriben a mi canal, porque todo el trabajo que hago lo hago para ustedes.